Soy Sergio Contreras, venezolano. Tengo desde el año 1998 dedicado a la política. Antes de ser hecho preso, trabajaba en el periódico El Nuevo País y tenía pues también un relacionamiento muy cercano con la Asamblea Nacional. Trabajaba también vinculado con Freddy Guevara en la Asamblea Nacional. Durante muchos años trabajé en el gabinete de gobierno del exalcalde metropolitano Antonio Ledesma y bueno, me he dedicado siempre a lo público, ¿no? Además de la comunicación. Y he dado clases en la Universidad Católica Andrés Bello. Me he dedicado también al tema académico durante muchos años. Buena parte de las personas que me conocen o me conocen como profesor o como político, pero siempre ha sido esa las características de mi perfil, ¿no? De hace más o menos 10 años, cuando hago una revisión en el pasado, me he dado cuenta que la mitad de mis amistades habían estado presos, habían estado en el exilio, algunos habían sido asesinados. Y eso había hecho que obligatoriamente pues, ejerciéramos la defensa de derechos humanos. El año 2017 se inició un proceso masivo de protestas en Venezuela que llevaron a centenares de miles de venezolanos a la calle a protestar de forma pacífica pero contundente. Específicamente el 10 de mayo se había organizado una marcha que pretendía llegar al Tribunal Supremo de Justicia para solicitar que eso que ya había sido declarado por la Fiscalía General de la República, que era la ruptura del hilo constitucional, la ruptura del orden constitucional, con lo cual dejaba a un lado al presidente Maduro del ejercicio legítimo del poder, pues era lo que pretendíamos hacer, llegar hasta al Tribunal Supremo de Justicia para exigir que el Tribunal Supremo de Justicia también se pronunciase por las declaraciones y por la postura de la Fiscalía General de la República. Cuando estaba llegando a la Candelaria, yo venía bajando de San Bernardino, que es el sitio donde residía. Fui acompañado por 6 mujeres, 6 vecinas, mujeres llenas de coraje que siempre estaban protestando de forma pacífica, mujeres de 60 años. Bajamos y ya veíamos que había un ambiente muy tenso en la avenida. Esta es donde termina la avenida Andrés Bello y empieza la avenida Urdaneta. Justo allí, en la avenida Volmer, ya estaba la Policía Nacional Bolivariana. Esa marcha no había pasado por allí. Buena parte de los esfuerzos de la Policía Nacional Bolivariana era truncar el desplazamiento de las protestas para que no pudiesen culminar con el objetivo de las marchas. Esta también para, de alguna forma, generar una sensación de frustración en los ciudadanos que querían protestar y querían acudir a diversos organismos públicos para alzar su voz. No había empezado ni había pasado por allí ninguna concentración. Cuando llego acompañado con estas 6 señoras, había muy poca gente allí, quizás unas 40, 50 personas, que ni siquiera estaban protestando, sino que estaban esperando que pasara por allí una marcha que nunca pasó. Lo cierto es que apenas cuando llego, la Policía Nacional Bolivariana, que en ese momento estaba comandada por el comisario Duque, en ese sitio, empieza a golpear a las mujeres que me acompañaban. Empiezan a disparar gas lacrimógeno, empiezan a generar una actitud violenta, agresiva, que menoscababa no solamente los derechos políticos de quienes pretendían protestar, sino que además estaba vulnerando derechos humanos. Estas mujeres estaban siendo golpeadas sin haber cometido ningún delito, estaban siendo atacadas sin hacer nada. Es que ni siquiera se podía decir que había una conducta predelictual, que era alguna de las excusas que han usado para poder apresar a quienes protestan.
Y en ese momento, gracias a Dios, estaban varios medios de comunicación, estaban grabando lo que estaba pasando. Se presumía que en ese punto iban a pasar todos los diputados de la Asamblea Nacional, los concejales y toda la dirigencia nacional, por ese mismo punto. Por eso estaban los medios de comunicación. Una vez que empiezan a agredir a las mujeres, yo le pido a los medios de comunicación que grabaran los rostros de los funcionarios que estaban golpeando y que estaban maltratando a estas mujeres. Y que dejaran testimonio de la violación de derechos fundamentales, de la violación de derechos humanos. Yo tenía un megáfono y empiezo a usarlo en voz alta, pidiéndole que por favor grabaran los nombres y los rostros. En ese momento el comisario Duque me señala y ordena que me detengan. Fue una detención arbitraria. Esa detención fue por a lo mejor entre 14 y 20 funcionarios. En ese momento que me detienen, me dieron una golpiza, me fisuraron 2 costillas de cada lado y me desgarraron la pierna derecha, todo el cuádriceps femoral, me lo desgarraron tal y cual queda constancia en uno de los informes médicos con el que me ingresan al SEBIN luego de haber pasado por la sede de la Policía Nacional Bolivariana. Todas las cárceles en Venezuela son distintas. En todas opera un sistema corrupto, ineficaz, pero profundamente oscuro, en el cual se ejercen diversas formas de tortura, diversas formas de violencia psicológica, física, pero cada una tiene unas características profundamente distintas. No es lo mismo estar preso en el SEBIN que estar preso en el DIGESIN o estar preso en Ramo Verde, ni siquiera estar preso en Yare, en Tocorón o en cualquiera de las cárceles con presos comunes. Estar preso en Venezuela es enfrentarse a un infierno. Cada cárcel es un infierno distinto, con demonios distintos. Cuando pasé por el SEBIN, vi un rostro totalmente distinto al del SEBIN, al del DIGESIN y el de Ramo Verde. El del SEBIN era el de la maldad, un rostro que me exigía el grabar videos para empantanar a varios diputados, al presidente de la Comisión de Política Exterior de la Asamblea Nacional, al vicepresidente de la Asamblea Nacional, a la presidenta de la Comisión de Contraloría. Me pedían que leyera un guión en el cual yo asumía que me estaban dando $100.000 para hacer algunas cosas. Recuerdo que había una mujer muy agresiva, muy violenta, una mujer pequeña, muy joven. Ella era quien se encargaba de la tortura. Esta mujer decía que iba a violar tantas veces a mi mujer que en un mes no se iba a acordar de mi cara. Lo cierto es que en el DIGESIN es totalmente distinto. En el DIGESIN hay un contenido político, hay una forma la aproximación con los presos políticos tiene una carga ideologizada terrible. Yo te puedo garantizar que en todo momento, tanto en el SEBIN como en el DIGESIN, me sentí como un preso de guerra, pero de un país enemigo, como un prisionero de guerra. Hay un odio subyacente en la forma en la que te tratan. Y parece mentira, pero bajo mi experiencia, y sé que la de varios compañeros que también pasaron por eso, la tortura en estas cárceles tiene rostro de mujer. Las funcionarias acumulan una carga de violencia, de agresividad, y puedo decir que de maldad superior al de los hombres. En algunos casos vi compasión de uno que otro funcionario, pero nunca vi una mirada compasiva de ninguna de las funcionarias encargadas precisamente de la tortura. Estar enfermo dentro de una cárcel es terrible, porque tu vida depende de que te den o no el medicamento. Tu vida depende de un traslado en la medida que sea necesario. Dentro de las cárceles no hay
ninguna forma de que sea garantizada la vida de una persona con cualquier patología. Por darte un ejemplo, hace escasos días han muerto en 48 horas 2 presos en el SEBIN, en el helicoide, personas con patologías que han estado enfermas. Y el deterioro de una persona sana dentro de la cárcel es prominente. Vean los casos más dolorosos de los presos políticos, como los comisarios y los policías metropolitanos, cómo están enfermos. La salud de Iván Simonovi, de Lázaro Forero, de Henry Vivas, y una gran cantidad de personas que durante muchísimo tiempo presos terminan con patologías terribles, no solamente cáncer de próstata, las condiciones sanitarias dentro de la cárcel es terrible. En Ramo Verde, mi celda era una celda atípica, porque no era una celda. Esa instalación era un pequeño comedor para las visitas, y en ese pequeño comedor lo convirtieron en una celda donde estábamos 86 personas en un espacio reducido, y teníamos 2 posetas. En esas 2 posetas nos bañábamos, lavábamos los platos y lo usábamos como poseta. Con lo cual lo sanitario es también parte de ese infierno que de alguna forma te va triturando como ser humano, porque parte del ejercicio cotidiano dentro de la cárcel es que ese laboratorio va probando diversas formas de quebrar tu espíritu. Te pasan desde el aislamiento a estar con casi 100 personas que están desesperadas. De repente dentro de esa celda metían a indigentes. Indigentes que de repente volteaban la basura, comían de la basura dentro de la propia celda, que había que controlarlos. Por darte un ejemplo, sacaban a unos militares para aislarlos, pero sacaban a 13 y metían a 25. Y entre esos 25 habían presos comunes muy violentos, donde no podías dormir. Yo dormía con un lapicero en la mano, porque presumía que me iban a atacar en la noche, y de alguna forma tenía que defenderme. Si bien es cierto, la mayor cantidad de personas que estaban en mi celda eran personas que no tenían ninguna conducta agresiva. La mayoría eran detenidos en protestas, incluso personas que había un núcleo familiar. Estaba un señor con su hijo, y su esposa estaba en el SEBIN. Había otro hombre que su esposo también estaba en el SEBIN, porque los agarraban juntos. Sin embargo, siempre iban jugando con a quién sacaban, a quién metían. Eso lo conjugaban con trabajo forzado, nos obligaban a hacer las labores de mantenimiento en las áreas comunes de la cárcel, que a veces era como que la única esperanza de poder ver el sol. En mi caso, cada 10 días nos daban 10 minutos de sol. En Ramo Verde no hay sol. En Ramo Verde siempre está nublado, con lo cual el tema de ver el sol era complicado. A veces sabíamos que llovía nada más por algo del aroma que entraba a la celda, pero no sabíamos, estábamos incomunicados, no podíamos leer noticias, no podíamos comunicarnos ni siquiera con los otros presos. Yo recuerdo que una de las primeras instrucciones que recibí cuando entré a la celda era que no podía recibir saludos de nadie. No podíamos pronunciar el nombre de Leopoldo López, que estaba preso en la misma cárcel. Y es como que te metan preso dentro de la cárcel. Parece que fuese algo repetitivo. No, estás preso, pero incluso dentro de la cárcel buscan formas para que mentalmente estés preso nuevamente. Es bien complejo, porque pasas de querer clamar el contacto humano a necesitar
estar aislado, de decir, bueno, ojalá que me envíen otra vez a esta celda de aislamiento, porque estás con casi 100 personas que están todo el día hablando, que están todo el día saltando, con el comportamiento que pueda tener personas de 20, 22 años que están permanentemente sentadas en el mismo sitio. La desesperación hace que de alguna forma se generen diversas formas de conducta que se acumulan y que generan un ambiente lo suficientemente explosivo como para que también eso se sume a la tortura. Todo esto con una cámara que permanentemente vigilaba qué decíamos, qué hacíamos, todo. En Venezuela la libertad es un capricho. Tú eres libre por capricho. Dejas de ser libre por capricho. No hay ninguna racionalidad en ello. Es el capricho del dictador. No es el capricho de una persona sana. Es el capricho de aquella persona que pretende que el terror es una forma de control social. Que el meter preso a alguien genera un efecto ejemplarizante en su grupo de amistades, en sus vecinos, en sus alumnos, y los demás dejan de ejercer el derecho de alzar su voz por las exigencias propias de cualquier demócrata o cualquier persona con conciencia democrática. Y ese capricho totalitario, ese capricho que ineludiblemente debería ser catalogado como un capricho fascista, ese capricho también te deja en libertad cuando le da la gana. En algunos casos para cambiarte por otra medalla, en otros para regalarle tiempo a la dictadura, para hacerte parte de una negociación, pero en todo caso es un capricho inescrupuloso de un Estado militarista, terrorista y de un Estado que no respeta derechos humanos. Cuando estaba preso hubo contactos que no fueron bajo ni mi autorización ni de mi conocimiento. Me enteré ya después que había salido y que me dejó claro que para los más altos funcionarios del gobierno la vida y la libertad de las personas es simplemente un juego. Hay quienes tocaron algunas puertas y esas puertas decían, bueno, vamos a darle la libertad siempre y cuando él grabe unos videos destruyendo la carrera política de Freddy Guevara, de Leopoldo López, de cualquiera. Y se monta en un avión y se va. Gracias a Dios, quien fue a hablar por mí rechazó una propuesta como esa. Yo me entero de esto ya cuando había salido, porque esa persona también entró en miedo. Lo cierto es que quien supuestamente iba a ordenar mi libertad nunca se dio cuenta que yo había salido, con lo cual me queda absolutamente claro que eso, que es precisamente un capricho, que tú eres un número, que es uno que entra o uno que sale, pero nada más complejo que eso. Y yo creo que quien da la orden, porque además lo escuché, no puedo decir que sea un enemigo, pero sí puedo decir que fue la persona que ordenó que yo fuera entregado a la Dirección de Contrainteligencia Militar, fue el propio ministro Padrino López. Yo estaba en la sede de la Policía Nacional Bolivariana en el helicoide, que se comparte con el SEBIN, y estaba esposado en un tubo y al lado había una pared justo donde estaban hablando por teléfono. Escuché la llamada, escuché cómo le saludaban por ministro Padrino. Escuché cómo se dieron las órdenes para que yo fuera trasladado a contrainteligencia militar y fui trasladado para contrainteligencia militar para poder sembrar una cantidad de elementos para imputarme delitos de traición a la patria, rebelión militar y sustracción de armas del ejército. Esto con el propósito de no juzgarme
por la vía civil, porque había una postura distinta de la Fiscalía General de la República. Y ellos no querían que de alguna forma ningún fiscal de la jurisdicción ordinaria, la jurisdicción civil, tocara más casos de civiles, porque evidentemente los estaban poniendo en libertad, porque no había ningún elemento. Pero la Fiscalía Militar sí estaba controlada por la dictadura. Y esa Fiscalía Militar fue usada como una herramienta de terrorismo judicial que simulaba hechos punibles para simplemente decir que una persona, un civil, había cometido un delito en contra de la estabilidad de la nación. Delitos además que no tienen ciertos beneficios procesales. Yo creo que ahí hay algo que es interesante, que es el uso macabro, no solamente de las Fuerzas Armadas, incluso de la justicia militar. Porque detrás de ello hay la violación de principios fundamentales, como la de ser juzgado por un juez natural. Un civil no puede ser juzgado por un militar. Yo fui el primer preso político juzgado como militar activo y fui imputado por delitos militares. Yo creo que a nadie tengo que agradecerle mi libertad. No fue por alguna decisión, por alguna negociación, no fue por ningún favor político o por ninguna clase de benevolencia, porque en dictadura no hay benevolencia. Los dictadores no son benevolentes. Puede ser que el espacio que yo ocupaba en esa celda lo necesitaban para otra persona que pudiese hacer más ruido, que necesitaban un cupo de presos que salieran para poder ejercer la función de la puerta giratoria, pero no por benevolencia. Así que no creo que haya sido por ninguna concesión graciosa por parte de la dictadura. Siempre le voy a dar gracias a Dios por mi libertad, que creo que es la única razón. Porque cuando uno sale de la cárcel, uno siempre se pregunta por qué salí. ¿Quién operó a favor? ¿Quién operó en contra? Y mi única conclusión es que era la voluntad de Dios. No hay nada racional en ello. Porque la maldad, esa que es capaz de hacer que un tercio del país de la noche a la mañana sienta pánico y que 3 millones de personas salgan en un exo bíblico y que decidan dejar su país a un lado, que es capaz de meter preso a 380 personas, herir a 15.000 personas, tener 12.000 juicios abiertos, el de lanzar a una persona muerta después de ser torturado de un piso 10 como fue Fernando Albán, esa maldad no tiene concesión con nadie, porque en ella habita la necesidad de preservarse en el poder, porque sabe que los delitos son tan grandes, la deuda que existe con la historia venezolana, la deuda que existe con todas esas madres que todavía hoy se paran todos los días llorando porque su hijo fue asesinado en una calle de Caracas, en una calle de Táchira, de Valencia, en cualquiera de nuestras calles de Oriente. Esas madres que todavía lloran, la mamá de Pernalete, la familia de Redman, de cientos en el 2014, en el 2017, ese dolor nunca va a ser de alguna forma suavizado por nada. Y la dictadura sabe que frente a ese dolor no hay otra cosa que la exigencia de la justicia. Y en algún momento la justicia les va a alcanzar. Por eso es que la crueldad hace que quiera, sí, triturarte como ser humano para que el miedo te mantenga calmo y ellos puedan preservarse la mayor cantidad de tiempo en el ejercicio del poder. Y cuando estoy entrando al Senado español, me llega un mensaje. Iván Uzcategui está preso. Lo acaban de detener y se lo llevaron preso por órdenes del gobernador Lacaba. Y en ese momento me di cuenta que estaba entrando al Senado
y que la última vez que había entrado al Senado con John Goycochea, con Carlos Grafe, con Iván Uzcategui. De nosotros, los 4 habíamos sido presos. Yo creo que eso refleja el sacrificio de una generación. Una generación que ha visto que todos sus hermanos han pasado por la cárcel, que todos sus hermanos han tenido que expatriarse. Miren lo que pasó con Loren Salet. 4 años de una espantosa tortura para luego ser expatriado y dejar a su buena suerte en España. Pero como estos casos hay decenas. Yo nombraba a Iván, Carlos Grafe, Goycochea, Ceballos, José Vicente García. Se me pueden pasar porque es que han sido tantos, pero ¿cuántos de ellos también han sido sometidos a la persecución sistemática? ¿Dónde están los diputados jóvenes? Unos están en el exilio, perseguidos, familiares presos, su familia permanentemente perseguida. Nuestra generación, esta generación de venezolanos, lo ha entregado todo por la libertad de Venezuela, lo ha hecho todo, ha visto la sangre, unos han entregado la vida, otros han entregado la libertad, han sufrido torturas, persecución, han visto el dolor de su familia, han visto, yo creo que una de las cosas más dolorosas después de sentir un hijo muerto, que es ver la lágrima de tu madre entrando a la celda, es sentir que tu hijo llora cuando te abraza en una celda. Ese dolor es indescriptible. Uno nunca olvida el reflejo de unos barrotes en los ojos de tus hijos. Eso nunca se olvida. Y deja claro que en Venezuela tenemos que dejar a un lado este proceso que ha sido además parte de un constructo revolucionario, que es el de no mirar al enemigo de forma exacta, no mirar a Maduro y decirle, tú eres el carnicero, tú eres el que mandó a 1000 personas para que dispararan a la casa donde estaba Óscar Pérez rindiéndose, y que terminaran por demoler la casa a disparos y con una bazuca tirarla para que quedara evidencia ante todo el mundo de la atrocidad que era capaz de cometer. Y que cuando eso estaba pasando, esa Venezuela estaba dudando que ahí pasaba eso. Y que hasta que vio el cadáver de Óscar Pérez, no creía lo que estaba pasando. Venezuela tiene que entender que no tenemos que esperar a que un concejal sea lanzado por el piso 10 para darnos cuenta que el enemigo es uno solo y que a veces hacemos críticas muy fuertes sobre quién se fue, por qué se fue, a quién lo sacaron de la cárcel, a quién lo trasladaron. Bueno, ¿por qué decidió irse a su casa? Nadie decide estando en una celda para dónde va. Te sacan como un perro, te montan en una unidad y te llevan a donde quieran, como quieran. Tú no preguntas ni tienes capacidad de decir nada. Puedes decirlo, pero ¿y quién te escucha? El Estado totalitario, el Estado que oprime, el que te metió en una celda, el que es capaz de entrar a tu casa y querer coexistir con tus hijos con un fusil en la mano. Y yo creo que Venezuela tiene que entender que todos los sacrificios los hemos hecho. Hemos estado en la calle, hemos protestado con una profunda vocación pacífica. Creo que es incontrovertible que hemos sido exageradamente pacíficos. Hay demostraciones de sobra en todo el mundo de qué pasa cuando centenares de miles de personas salen con una vocación pacífica y cuando no tienen una vocación pacífica. Si en Venezuela la oposición democrática hubiese querido generar violencia, el país se hubiese incendiado y el país fue atacado. El país fue humillado por una dictadura que no le duele nada. Pero los demócratas jamás pretendimos y jamás hemos querido incitar, dar ese paso fratricida que es capaz de ver al otro como un enemigo que hay que aniquilar, que hay que matar. Eso no ha pasado por la mente de los venezolanos.
Y por eso es que tenemos que entender que en Venezuela ese sacrificio tiene que ser honrado. El de las madres que vieron a sus hijos morir, tiene que ser honrado el sacrificio de todos los que han ido presos, de todos los que han sido torturados, de todos los que están en el exilio. No podemos criticar al que se va del país, no podemos criticar al que graba un video, porque ese video lo está grabando bajo la tortura. La gente no sabe las tensiones psicológicas que se generan cuando tienes a un hombre encapuchado con un fusil en la mano, apuntándote para que grabes un video. Y quizás sería importante que antes de tratar de entender cómo se graba o por qué se graba un video, por un momento, te imaginaras ese rostro tapado con un fusil que te apunta en la cara y te dice que grabes un video. Por un momento, los venezolanos tenemos que entender lo que significa el saber que tienes en la sala de tu casa al SEBIN y tus hijos juegan alrededor de personas armadas. Por un momento, los venezolanos tenemos que entender que puede ser que no estemos de acuerdo en algunas cosas, pero en lo que todos tenemos que estar de acuerdo es que Venezuela ha enfrentado la mayor cantidad de maldad, que ha dado sangre, sudor y lágrimas por la libertad de Venezuela, por la libertad de su patria, por la esperanza en los ojos de sus hijos, por un futuro en el cual la miseria, la carestía, la escasez, el hambre, el dolor no sea la cotidianidad, sino que sea lo que en algún momento fue, una patria hermana, que se abraza como hermano, que camina de la mano hacia el sendero del progreso, del futuro, del desarrollo. Y eso creo que debe ser lo que debe volver al corazón de los venezolanos. Pero para ello tenemos que, evidentemente, transitar hacia la democracia. Yo creo que para nadie es un secreto que en Venezuela no hay ninguna posibilidad de poder vivir la normalidad como se está viviendo. No hay posibilidad de coexistir ni colaborar con un régimen dictatorial. La única posibilidad de que Venezuela vuelva a ser un país normal es que sea un país democrático, un país donde la dictadura sea depuesta y donde los venezolanos se encarguen de recoger los escombros que quedó de una nación para poder reconstruir una república fuerte que pueda nuevamente asumir los retos del ser democrático, donde la justicia, la libertad y la democracia sean lo que riegue los pastos de la prosperidad en Venezuela, para que nunca, nunca más en Venezuela nos tengamos que vestir de tristeza, para que nunca más el luto sea lo que se pose en la mirada de ningún venezolano. En Venezuela no hay respeto alguno por los derechos humanos. En Venezuela, en este momento, hay militares, hay más de 300 militares presos. Yo he visto a soldados sin una uña en sus manos, sin una uña en sus pies. Yo he visto a militares llorando porque le han violado durante el interrogatorio, durante las torturas. El que te envíen a una cárcel donde te esposen por días y días, te metan en un cajón con lámparas y que tengas todavía restos de gas pimienta en tu cabeza y que el sudor te caiga en la cara y te arda y no te puedas limpiar, no te puedas lavar la cara, que solamente tienes que enfrentar esa sensación. Eso es tortura, eso es violar tus derechos humanos. El que en las noches te pongan por horas grabaciones de Chávez hablando y hablando y hablando, eso también es tortura.
que te metan en un cajón blanco donde no sepas qué hora es, como lo hicieron con Laurent Salet, como lo están haciendo con el general Baduel, como incluso lo están haciendo con uno de los violadores de derechos humanos más grandes que ha tenido Venezuela, con el mismo creador de la tumba, con el general Rodríguez Torres, quien está ahorita como preso político. El que te entierren. No hay libertad de prensa en Venezuela, no puedes hablar. Una prueba fue una crítica de unos bomberos en el estado Mérida, y por grabar un video haciendo una crítica por sus precarias condiciones de trabajo, fueron presos 45 días. En Venezuela no hay ninguna posibilidad de que la prensa libre pueda imprimir papel periódico. ¿Cuántos periódicos quedan en Venezuela? ¿Cuántas emisoras de radio fueron cerradas para evitar que alguna voz disidente pudiese retumbar en la conciencia de la nación? En Venezuela no se respeta la inmunidad parlamentaria. El diputado Gilbert Caro fue torturado, fue sometido al desprecio como ser humano. La dignidad humana es pateada. No importa que tengas inmunidad parlamentaria. Fueron 11 meses dentro de una cárcel terrible, donde incluso le era prohibido comer, donde eran golpeados los demás presos que, para preservar la vida de Gilbert Caro, le daban una arepa con 2 sobres de azúcar. Juan Requesén está siendo en este momento, mientras estamos grabando, está siendo torturado. Freddy Guevara tiene más de 1 año encerrado en una embajada, porque sabe que cuando ponga un pie en la calle va a ser reo de la dictadura. Tiene inmunidad parlamentaria. Esto pasó siendo vicepresidente de la Asamblea. Si el vicepresidente de la Asamblea tiene que resguardarse por temor a ser asesinado o a ser preso, si el presidente de la Asamblea Nacional tuvo que salir y pedir refugio en Colombia por temor a su vida y a su integridad, si hay diputados presos, perseguidos, ¿cómo no hay violación de derechos humanos? ¿Qué le espera al ciudadano que ejerce una postura crítica? Aquel empleado de PDVSA que graba un video llorando porque tiene que enterrar a su padre en el patio de su casa, con lo que esto significa. Pero además de ello, la violación sistemática de derechos humanos se ve en los carcelazos, se ve en los centros de tortura que funcionan. El Helicoide es un centro de tortura. Y estamos hablando de tortura psicológica, tortura física. Estamos hablando de el secuestro de seres humanos. Las cárceles en Venezuela se han convertido en un depósito de seres humanos. El someter a toda una población a la muerte porque no hay medicamentos, porque se niegan a recibir ayuda humanitaria, porque personas que tienen leucemia, que tienen cáncer, que tienen diabetes, que tienen cualquier enfermedad crónica, saben que su único destino es tomar la amarga decisión de enfrentar la muerte o enfrentar el hecho de caminar 4.000 kilómetros para salir de Venezuela y llegar a Ecuador o pasar por Colombia y poder estar en un sitio donde por lo menos puedas conseguir un medicamento para no morir. Ahí se están violando derechos humanos. Las funciones completas del Estado se han configurado de una forma de blindar a la dictadura para que no sea susceptible a ninguno de los movimientos propios de la exigencia democrática. El militarismo se ha convertido en los pernos de ese exoesqueleto dictatorial que sostiene al más terrible de los
regímenes que ha sufrido Venezuela y el que más dolor le ha generado al pueblo. La violación de derechos humanos, que ha sido además palpada, comprobada por la Unión Europea, por la OEA, por la ONU y por todos y cada uno de los casos de personas que han sobrevivido a estas violaciones, pero además a los familiares que también son víctimas, dejan claro que no puede haber una sola persona en el mundo que tenga conciencia de lo que significan los derechos humanos, que pueda poner en duda que la dictadura venezolana, usando el terrorismo, usando el narcotráfico, usando el desvío de capitales, ha desangrado al país y ha ensangrentado las calles de Venezuela, pero además de eso, ha llenado de dolor la memoria colectiva del venezolano. Uno de los más profundos daños que se le ha hecho a Venezuela es precisamente sembrar en la memoria del venezolano el dolor, el duelo, el luto, la sangre, la cultura de la muerte. Y eso no solamente está en la memoria, también está en el dolor, también está en el corazón y también está en los recuerdos que con mucho dolor tienen esa cantidad impresionante de personas que ya pasa de los 3 millones de personas que han dejado el país, que cuando se fueron voltearon la mirada y sabían que nunca más iban a ver viva a su madre o a su abuela o a su abuelo, que sabían que no había retorno, que si volvían los mataban, los metían presos o simplemente morían de hambre o de alguna enfermedad. Eso también se suma a esta colección macabra de violaciones de derechos humanos que en Venezuela se ha dado. Yo creo que la historia nos está dando una cita ineludible con la solidaridad. Los venezolanos hemos enfrentado todo el dolor posible. Lo que hace Cáritas, por ejemplo. En España hay refugiados venezolanos. El término refugiado venezolano no se conoce. A veces pensamos que los refugiados son sirios, palestinos, africanos, ucranianos, pero hay una cantidad importante de refugiados venezolanos que todos los días están pasando penurias y que de alguna forma Cáritas les ha ayudado desde poder ayudarles para pagar un techo donde dormir hasta darle una bolsa de comida. Médicos Sin Fronteras, el poder darle salud y medicamentos a muchísimos venezolanos que han terminado saliendo por razones humanitarias, que han solicitado protección internacional o la ciudadanía o la residencia por razones humanitarias, han encontrado, no solamente en organizaciones como Médicos Sin Fronteras, sino también en el CEAR, en ACSEM, en la Cruz Roja, han encontrado una mano que ha permitido paliar esos efectos terriblemente negativos del tener que convertirse en una diáspora involuntaria. La gran mayoría de los venezolanos no han salido porque dijeron, bueno, yo quiero recorrer el mundo, quiero conocer otros países. Han salido porque no han tenido otra opción. Y yo creo que cada gesto solidario, cada mano tendida, cada vaso de leche o cada bolsa de comida que se le está dando a los millones de venezolanos que están huyendo de la dictadura, no solamente es que es una retribución histórica con la solidaridad que el pueblo venezolano tuvo con España, con Portugal, con Italia,
con todos los países que estuvieron en guerra, con todo el continente suramericano. Millones de ecuatorianos, colombianos recibieron la solidaridad de una Venezuela que siempre ha sido abierta, hermana, generosa, y que hoy en día está simplemente clamando que esa generosidad, esos brazos abiertos sean dados a Venezuela. Y yo creo que organizaciones como estas permiten que la reciprocidad en la generosidad, esa economía de la gratitud que hoy beneficia a un pueblo y que el día de mañana beneficia a otro, se está aplicando y ojalá que no se apague, ojalá que no cese, ojalá que se multiplique, ojalá que los venezolanos que están también acá y que ya tienen un año, que tendrán 2, 3 años, puedan también pensar que la solidaridad debe ser lo que borre esos elementos negativos en esta memoria colectiva tan dolorosa que hoy tenemos y que lo vayamos desdibujando, que los efectos de la dictadura los dejemos borrados, no para olvidarlos y para que de alguna forma no se haga justicia con ellos, sino para que la solidaridad, la venezolanidad positiva, los aspectos profundamente positivos del venezolano sean los que nos hagan reencontrar con una nueva vida, que nos permita simplemente esperar al momento en el que tengamos que regresar a Venezuela y que ese trayecto, esa cantidad de días y de noches, de madrugadas en que soñamos y que nos despertamos en la mañana soñando con los ojos abiertos en regresar a Venezuela, ese trayecto sea más cómodo para que cuando lleguemos a Venezuela, lleguemos además con la satisfacción de tener que habernos agradecidos a nosotros mismos el hecho de haber sido lo suficientemente solidarios como para que la diáspora hubiese recibido de sus propios hermanos las mieles de una forma de ser del venezolano y que además reciba el bálsamo de la solidaridad internacional. Yo creo que España ha sido muy solidaria, los españoles han sido solidarios, pero también lo han sido muchísimos hermanos de Latinoamérica que no han visto otra cosa que una cantidad impresionante de historias, de lamentos que están buscando una mejor vida y que se han reencontrado también en esas historias. Latinoamérica se ha reencontrado en esas historias. Los peruanos que huyeron de la violencia de Abimael Guzmán, de Sendero Luminoso, los ecuatorianos, los colombianos que huyeron de la violencia del narcotráfico y el narcoterrorismo en Colombia y se fueron a Venezuela, que encontraron esa solidaridad, se están reencontrando con esa historia y yo creo que puede ser que en el medio de la tragedia que vive el pueblo venezolano y de la diáspora venezolana, el haber siempre sido un pueblo hermano, puede ser que esté de alguna forma trayendo buenos resultados, con lo cual pues no es otra cosa que necesario entender que siempre hay que tender la mano al que viene sufriendo, porque nadie escoge sufrir, y el que lo hace y el que deja todo atrás, no requiere otra cosa que la mano abierta. Y esa mano abierta siempre, siempre se retribuye. Y los pueblos que son hermanos, los pueblos que abren su pecho para abrazar y que entregan su tierra de libertad para que los que no tienen libertad la abracen, esos pueblos siempre van a tener el agradecimiento por parte de quienes les abrazaron y por parte de todo el que reconoce la bondad que evidentemente es capaz de mejorar la calidad de vida de aquellos que huyen del horror. Escogí España porque España para mí no era otra cosa que eso, que era una patria de libertad, una tierra de libertad, que iba por lo menos a permitir que mi familia, que ya había enfrentado todo un proceso complejo de haber salido del país primero a Chile para resguardar la seguridad de mi hijo y tenerlo un tiempo allí, después regresarlo a Venezuela para volver a salir,
tuviese algo de estabilidad. España, porque los venezolanos tenemos lazos irreductibles con España. Porque además en medio de lo que vivíamos los venezolanos, la postura que en ese momento tenía España en contra de la dictadura era muy clara. Yo siempre voy a estar agradecido con el presidente Rajoy, quien atendió mi llamado sorprendentemente y de una forma muy solidaria generó la posibilidad de que mi familia no sufriera más. Nuestra familia acá ha tenido por primera vez en mucho tiempo la posibilidad de caminar sin sentir miedo. Yo he tenido la posibilidad de caminar sin sentir que una patrulla me va a detener, sin sentir que mi casa va a ser allanada, sin sentir que hay algo de qué temer. Cuando caminamos por Madrid no tenemos por qué temer, porque no hay ningún interés oscuro que te persiga, que te quiera hacer daño. Mi familia se ha beneficiado de volver a respirar, de la tranquilidad, de la normalidad, de poder no tener que dejar la vida cada vez que tienes que salir de la casa para ir a comprar alimentos, de ir a la clínica cuando te hace falta, al hospital. Y eso es una... Yo creo que en la comunidad internacional solamente los países que han sufrido tanto, los pueblos que han sufrido tanto, entienden lo que puede significar para un venezolano caminar con paz. Cuando tú en Venezuela estás en la calle y escuchas a una moto, ¿qué pasa? Tú presumes que te van a disparar. No hay un venezolano que no sienta el apremio del temor. Piensan que va a ser un atraco, que te van a llevar preso. Por lo menos quienes estamos en la política pensábamos que, bueno, que venía una detención, que te iban a disparar. Sobre todo en los últimos 4 años que han sido terribles. Eso no pasa acá. Y de alguna forma, el tener una vida normal, que es algo raro para los venezolanos, se ha convertido en una forma novedosa, pero grata de vivir. El hecho de que mi hijo no sienta miedo. Las últimas veces que lo llevaba al colegio en Caracas, nos perseguía el DGCIN, nos seguía. Y mi hijo se daba cuenta. Me decía, papá, atrás está una patrulla. Hoy mi hijo no tiene ese temor. Y yo creo que el hecho de que puedas vivir en un país donde no tengas temor. Los venezolanos no dejamos de luchar. Si estás en Venezuela y estás luchando, procura que la lucha sea lo suficientemente inteligente como para que no te capturen, para que no sufras por una detención arbitraria, para que no violen tus derechos humanos, para que tu familia no sufra. Todos los días hay que hacer algo por la libertad de Venezuela. Y los venezolanos, por naturaleza, tenemos en nuestro ADN una necesidad permanente de levantar la voz por la libertad. Lo hemos hecho siempre. Frente a la dictadura de Maduro, la de Chávez, frente a la de Marcos Pérez Jiménez, así como la de Juan Vicente Gómez y Cipriano Castro. No somos nuevos en la lucha. Y no hay nadie más valiente que los venezolanos. Los que se han tenido que ir también siguen luchando.
se paran todos los días pensando cómo hacer algo de dinero para enviárselo a su familia que está en Venezuela para que pueda comer, cómo hacer para trabajar de forma legal, cómo hacer para subsistir en otro país, cómo hacer incluso para enfrentarse al olvido, porque a veces se piensa que el que sale está viviendo las mieles de un exilio dorado, como lo viven quienes se hicieron del dinero público, quienes arrebataron todas las riquezas del país y hoy se encuentran viviendo en España, en Inglaterra o en Miami. Pero los que se quedan, así como los que se han ido, el mensaje es igual para cualquier venezolano, sea donde quiera que esté. El venezolano tiene que luchar por la libertad de Venezuela. Venezuela tiene que ser libre por el impulso de sus hijos, porque sus hijos todos los días, sea donde sea que estén, en el rincón donde estén, tengan que hacer algo por la tarea de la libertad de Venezuela. Esa tarea que puede significar el hecho de alzar la voz, de protestar, de no dejar que en ninguna embajada venezolana exista la posibilidad de que llegue cualquier embajador y quiera torcer la verdad diciendo que en Venezuela se comen 3 veces al día, para que en esas embajadas existan venezolanos desnudando la mentira, para que en cada uno de los países donde estén los venezolanos se agrupen, se consoliden, sean solidarios entre sí, pero además sirvan para seguir con la lucha, para que acudan a los parlamentos, para que toquen la puerta de los senadores, de los diputados, de los alcaldes, de los presidentes, de los ministros, de los cancilleres, para que exijan que la postura que tienen que tener cada uno de los países tiene que ser el de imponer cada vez más sanciones, el de acorralar a aquellas personas que habiendo financiado el terrorismo o de habiendo lavado capitales se ocultan en diversos países, para que sean perseguidos los violadores de derechos humanos, para que no existan concesiones con los dictadores. Esa es la tarea de quienes están afuera, pero quienes están adentro tiene que ser el seguir luchando, el seguir estando en cada rincón de los 335 municipios de Venezuela, en cada uno de los 24 estados de Venezuela, en cada comunidad, alzando la voz, para que no sean elásticos los bordes de tolerancia, para que el hambre se denuncie, para que los hospitales abandonados donde los niños mueren en cantidades abrumadoras sea denunciado, para que todas y cada una de las barbaridades que comete todos los días el régimen sean suficientemente denunciadas, pero que además sean documentadas, para que la garganta del pueblo venezolano nunca se deje de gritar, y de gritar libertad lo suficientemente profundo, lo suficientemente alto como para que trate de hacer trizas los huesos del totalitarismo, para que penetren en cada uno de los rincones del Palacio de Miraflores y haga sentir cómo retumba el grito de libertad de nuestros hermanos venezolanos, para que sepan que nunca, nunca podrán calmar ni callar la conciencia de libertad que tiene el pueblo de Venezuela, y que esa conciencia hoy en día está más viva que nunca en el sentimiento de todo un pueblo que no quiere otra cosa que libertad, justicia y democracia.